Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Les doy la bienvenida a este pequeño webinar. Vamos a tratar sobre el compostaje. Yo soy Karen Benítez, miembro del Club de Desarrollo Sostenible de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Entonces, vamos a dar inicio a esta reunión. Un minuto. Ok, ¿qué vamos a ver nosotros hoy, el día de hoy? Primero nosotros vamos a ver un poco sobre la situación mundial en cuanto a las prácticas agrícolas actuales y la gestión de residuos orgánicos. Entonces vamos a ver por qué estos dos son unos problemas por los que debemos preocuparnos para darle solución. Luego vamos a ver el compostaje y cómo esta técnica es que ayuda a combatir los problemas anteriormente mencionados. Vamos a ver qué es el compostaje, por qué es importante y sobre todo vamos a ver pues, cómo se elabora compost. ¿Ya? Luego después vamos a repasar unos pequeños casos ejemplares que se están haciendo a nivel mundial en las ciudades, tanto a nivel mundial y sobre todo a nivel local. Vamos a repasar también un poco de estos casos para luego terminar con alguna duda, inquietud que se tenga y un pequeño juego de preguntas que les tengo preparado. Muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a ver una mirada general a la problemática mundial con respecto a la agricultura y la gestión de residuos orgánicos. La agricultura es uno de los pilares fundamentales de la producción alimenticia a nivel mundial. No por nada ha tenido un gran incremento en los últimos 50 años. Esto es debido, pues, obviamente, a que la población mundial ha crecido exponencialmente también en este mismo tiempo y la demanda de alimentos es cada vez mayor. Entonces, es evidente, es de esperar, pues, que la agricultura también aumente. Tanto así que la producción agrícola en este periodo de tiempo se ha incrementado unas 5 veces y también es de esperar pues que se incremente sobre todo las áreas, el terreno necesario para satisfacer las demandas actuales de alimentos. ¿Ya? Con toda esta demanda de alimentos que requiere la población, también se necesita que de prácticas que aceleren los procesos de cultivo para satisfacer esta demanda. Y esto pues conlleva sobre todo algunos problemas. Según un estudio realizado por la Organización Mundial de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en siglas FAO, se ha puesto de manifiesto que existen prácticas insostenibles en la agricultura, lo que ha hecho que este sector se haya vuelto bastante vulnerable debido a la excesiva presión demográfica que existe, ¿ya? Esto pues produce más que todo mucha contaminación de los suelos, degradación del mismo, y esto, bueno, vemos acá que es un gran problema, ¿ya? ¿Cómo afecta entonces estas prácticas agrícolas? Vemos que la agricultura es un contribuyente bastante insignificativo al calentamiento global. Vemos que, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero totales que se emiten a la atmósfera, la agricultura, tal como se la conoce hoy en día, contribuye con un 14 a 20% de todas las emisiones totales. Ya mencioné también que la agricultura, las malas prácticas agrícolas acarrean problemas de degradación del suelo. Y a nivel mundial, nosotros vemos, por ejemplo, que en América Latina, el 14% de todos los suelos que se degradan mundialmente están en nuestro territorio. Este es un problema bastante grande, entonces, en los países de desarrollo al que hay que ponerle atención, ¿ya? Como mencioné anteriormente, bueno, una de las consecuencias que tienen estas prácticas agrícolas insostenibles, tenemos la destrucción de la capa fértil del suelo. Un problema muy importante es la disminución de los nutrientes, sobre todo por el uso de fertilizantes y abonos a corto plazo, ¿ya? Y bueno, entonces, ¿qué pasa con la gestión? ¿Ya? Me faltó decir una cosa, que si seguimos con estas prácticas agrícolas insostenibles, pues solamente nos van a quedar 60 años de productividad para que ya el suelo deje de producir nuestros alimentos. Entonces creo que este es un problema que debe ser atendido con la mayor urgencia posible. Ahora, ¿qué pasa con la gestión de residuos orgánicos? Este también es otro problema que, sobre todo con el que están lidiando las ciudades a nivel mundial. Vemos que, por ejemplo, el 30% de los alimentos producidos a nivel mundial se desperdician. Esto sin contar también la gran cantidad de todo tipo de desperdicios que producimos nosotros los seres humanos con nuestras actividades.
Y este problema se genera sobre todo, se genera sobre todo por la falta de por el desconocimiento que se tiene al no saber cómo se gestionan los residuos. Entonces, lo que generalmente se hace es botarlos a los rellenos sanitarios o quemarlos, ¿ya? Y este problema contribuye con el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta para después. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí que a nivel regional, vemos una comparativa de cuántos desechos totales se produce por continente. Vemos que, por ejemplo, en el Asia Oriental del Pacífico es en donde mayor cantidad de basura se genera, ¿ya? Pero vemos que América Latina no se queda atrás. Si lo vemos en cuenta, existen 231 millones de toneladas de basura anual. Y miren algo muy interesante, que de todo tipo de basura que se produce a nivel mundial, los alimentos o los residuos orgánicos son los que mayor cantidad de desechos se genera a nivel mundial. Entonces, ¿nosotros podemos hacer algo para combatir estos dos problemas juntos? Pues, por supuesto que sí, y este es el motivo por el cual nosotros estamos reunidos aquí en este webinar, ¿ya? No, y es más, tanto así es el potencial que nosotros tenemos de cambiar este panorama mundial con prácticas agrícolas sostenibles, que se tiene un potencial de reducción de emisiones del 70% si se hace bien. Para que tengan una idea de lo que esto significa, pues es equivalente a reducir un 25% las emisiones de los autos a nivel mundial. Entonces, para que vean la importancia que tiene de tratar estos problemas. Entonces, vamos a ver qué papel desempeña el compostaje para mitigar esta problemática y bueno, vamos a ahondar mucho más en este tema. Bien, según la FAO, el compostaje se define como la mezcla de materia orgánica en descomposición en condiciones aeróbicas. ¿Qué quiere decir aeróbicas? Que se genera en presencia de oxígeno y por lo tanto se necesita de aire, ¿ya? Se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes. Yo mencioné anteriormente que uno de los problemas actuales en la agricultura es la degradación del suelo por la falta de nutrientes. Entonces, el compostaje lo que hace es proporcionar estos nutrientes que faltan. Este incluye diferentes etapas que deben cumplirse para obtener un compost de calidad. Entonces, vamos a ver más adelante qué parámetros se deben tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo ayuda el compost en los cultivos? Pues bueno, cuando uno le pone compost es como que le está poniendo abono orgánico a las plantas, ¿verdad? Y en el suelo lo que le hace es aportarle nutrientes necesarios, los macronutrientes necesarios de los suelos, como fósforo, potasio y nitrógeno, los tres principales. Estos se los aporta en pequeñas cantidades, ¿ya? Y va nutriendo al suelo. Y sin embargo, cuando tú le pones compost a los cultivos continuamente, le vas poniendo y le vas poniendo, con la larga va a hacer que el suelo recupere su capacidad de producir espontáneamente por sí solito estos nutrientes que se mencionaron anteriormente. De esta manera se restaura la salud del suelo, favorece la proliferación de microorganismos necesarios para que el suelo se mantenga saludable, lo que se traduce a la larga como una mayor productividad de los cultivos, manteniendo la salud del ecosistema, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de esto. Entonces, para poder realizar compost es primero necesario conocer cuáles son las etapas por las que se forma el compost. Tenemos 4 etapas principales. La primera es la fase mesófila, que es una fase temprana del compost. Aquí se tienen, por ejemplo, todos los residuos orgánicos puestos, apilados, y empiezan a germinar los primeros organismos, las primeras bacterias mesófilas. ¿Qué es lo que hacen estas bacterias? Pues primero descomponen las sustancias más pequeñas, las más fáciles de descomponerse. Esta fase se realiza a temperatura ambiente, suele durar, esto es importante, suele durar desde unas pocas horas, con procesos ya bastante más avanzados, hasta de 2 a 8 días. ¿Ya? Aquí la temperatura se mantiene estable, pero va subiendo poco a poco debido a la actividad metabólica de los microorganismos presentes. Conforme aumenta la temperatura, aumenta el calor de la pila de compost y pasamos a la fase termófila, que es la segunda etapa. Esta etapa es supremamente importante en la elaboración de compost porque esta es en la etapa en donde se higieniza o se sanitiza.
cualquier patógeno o cualquier bacteria que esté presente en la pila de compost, en esta fase es donde se muere y hace que el material compost resultante sea seguro para utilizar. Si no se alcanzan las temperaturas óptimas, nuestro proceso de compostaje puede alargarse e incluso puede tener bacterias que sean nocivas y perjudiciales más que pueden ser más perjudiciales que beneficiosas. ¿Ya? Entonces, este proceso puede durar algunas semanas, dependiendo mucho de la cantidad de material que se composta. Luego tenemos la fase de enfriamiento, que es la tercera fase. Una vez que se haya alcanzado las mayores temperaturas, cabe mencionar que en la anterior fase otro tipo de bacterias se reemplazan, son bacterias termófilas, y estas degradan la mayor cantidad de carbono presente posible en los residuos. Y cuando ya no hay más fuentes de carbono que degradan la fase termófila, en la fase de enfriamiento regresan los microorganismos que estuvieron en la primera fase, que es la fase mesófila, ¿verdad? Y bueno, empiezan ya a degradarse las sustancias más difíciles de compostar, como quien dice, las fases más gruesas. Y por último, tenemos una fase de maduración. Esta es la fase más larga, suele durar bastantes meses, dependiendo sobre todo de la cantidad de materia que se composta, ¿verdad? Y en esta fase lo que se hace es llevar reacciones químicas secundarias para, pues ya, formar los ácidos húmicos necesarios. Este proceso suele tardarse de 60 días, 3 meses o meses, de 6 meses hasta un año. Entonces, vamos a ver los parámetros importantes que se deben tomar en cuenta en la elaboración de compost. Primero, es la humedad. Este es un factor súper importante porque se debe mantener una humedad óptima para la proliferación de microorganismos. Si no hay agua, pues este proceso se va a ralentizar y se lo va a hacer mucho más lento y puede que no se den las reacciones necesarias dentro de los residuos para completar el compost. Por el contrario, si se aporta agua en exceso, pues aquí se generan malos olores, ya que esto tiende a ocupar poros y desplazando el aire, ¿ya? Entonces es importante mantener una humedad óptima. Otro parámetro es la temperatura. Ya expliqué cuál es el papel de la temperatura en el proceso de formación de compost. Entonces, la evolución de temperaturas durante el proceso pues está muy relacionada con la actividad biológica, dependiendo de estos ciertos microorganismos, dependiendo de la temperatura es que se forman. Y también influyen, bueno, les dije, otros factores, cantidad de residuos, clima, localización, etc. Y otro factor es el aire o el oxígeno, ¿ya? La condición aeróbica es primordial para la elaboración de compost, ¿ya? Y esto permite que el proceso de compostaje sea óptimo y es necesario que este aire llegue a todas las partes del material y así se pueda descomponer óptimamente, pues, ¿no? Cuando el material tiene falta de aire, pues otra vez existe la posibilidad de malos olores y también de pudrición de material. ¿Okay? Ahora, vamos a ver primero qué tipo de residuos nosotros podemos compostar y los que no son. Cabe recalcar que el tipo de compostaje, hay muchos tipos de compostaje, ¿verdad? Y el compostaje que les vamos a hablar hoy en día es el compostaje tradicional. Entonces, hay ciertos residuos que se pueden y no se pueden compostar. Entre estos, primero tenemos 3 tipos de restos que deben tomar en cuenta. El marrón, el verde y los restos de cocina. El marrón es material seco. Este material aporta mucho carbono para el proceso de compostaje. Le da estructura a la mezcla y, bueno, es de composición lenta. El material verde, en cambio, aporta nitrógeno y este es un material que tiene ya mayor cantidad de humedad, junto con los restos de cocina. El material verde y los restos de cocina es importante porque aportan nitrógeno. El material marrón, bueno, son pequeñas ramas, hojas secas, restos de poda que uno encuentra, ¿ya? Estos son materiales altos en carbono. Y el material, por ejemplo, ya hojas verdes o restos de comida que nosotros estamos viendo en este momento, son materiales verdes, que son importantes porque tienen alto contenido de nitrógeno, ¿ya? Entonces, es importante tener una mezcla adecuada de los 2 tipos de materiales, ¿ya? Se recomienda que, por ejemplo, que por cada parte de material verde que nosotros pongamos, que es decir, restos de hortalizas y frutas, se ponga 35 partes de material marrón, que es de carbono. Esto para obtener una buena mezcla y garantizar que el proceso de compostaje se lleve a cabo, pues de manera correcta.
Ahora, ¿qué materiales o qué residuos nosotros podemos compostar? Podemos compostar primero las cáscaras de frutas o restos de hortalizas, de, por ejemplo, la cebolla, las zanahorias, las bolsitas de té, no sé si han visto las bolsitas de té o bolsitas de café, estas también son compostables. Las cáscaras de huevo, son muy importantes las cáscaras de huevo porque aportan calcio al proceso, ¿ya? Podemos granos, podemos compostar pasta o pan, ¿ya? Es importante, lo que no se puede compostar aquí, primero, no se puede compostar, al menos en compostaje doméstico, excrementos de animales, de nuestras mascotas. Estas tienen patógenos que pueden ser perjudiciales para nuestro producto final. Las carnes, los huesos de animales, si bien estos son residuos orgánicos, se demoran mucho en degradarse, por lo tanto no es recomendable también usar para el compost. Aparte que atrae los malos olores y atrae a animales indeseados. Las grasas, obviamente, los residuos inorgánicos no se pueden compostar, ya los productos lácteos como el queso o la leche tampoco se pueden compostar, y los alimentos cocinados tampoco se pueden compostar por el proceso tradicional. ¿Ya? No se pueden debido a que tienen pues condimentos, y los condimentos pues no les hacen bien, al proceso de compost, ¿ya? Bueno, creo que nada más, vamos a seguir. Entonces, con esto en cuenta, vamos a ver entonces cómo nosotros podemos hacer compost en casa. Por lo general, el proceso de compostaje se lleva a cabo a grandes escalas, a niveles industriales o a niveles municipales. Pero sí se puede hacer compost en casa y bueno, solamente se requiere bastante trabajo, pero es posible obtener compost de calidad en casa y para eso pues vamos a ver. Lo primero que uno debe tener en cuenta para hacer compost, primero es el lugar. Se debe tener un espacio ventilado donde no le afecte el sol y la lluvia. Es importante para no tener esos cambios de temperatura bruscos o el exceso de humedad o la falta de humedad. Es importante que nosotros elijamos, por ejemplo, si vivimos en nuestras casas, un recipiente que sea cerrado, sobre todo para poder acelerar el proceso de compost. Nosotros podemos coger desde, por ejemplo, composteras que suelen vender en algunos lugares en internet, o podemos tener composteras que sean automáticas, bueno, que estas son muy caras, ¿ya? O podemos armar nuestras propias composteras, que son, por ejemplo, de madera. Nosotros vemos aquí un recipiente de madera, pero si no podemos construir o comprar compost, pues podemos optar, por ejemplo, por baldes. Ya, estos baldes son importantes, es muy importante que no estén en contacto con el suelo, sino que, por ejemplo, si ven este balde aquí que está, este balde, es importante que nosotros lo pongamos en otro recipiente un poquito más grande y se le haga pequeños agujeros al balde que le vamos a compostar, ¿ya? Porque aquí se le va a agregar, porque se le va a rociar agua, entonces el agua del compost pues va a caer en este pequeño recipiente que se tiene como soporte. También se le pueden, por ejemplo, agregar macetas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos seleccionado lo que vamos nosotros a compostar, es importante saber el orden en los que nosotros vamos a poner los residuos, ¿ya? En primer lugar, cuando tenemos un recipiente cerrado, lo primero que se le pone al fondo del recipiente es una capa de ramas o una capa de material marrón, pero este material marrón tiene que ser un material grueso para proporcionarle soporte y estructura a toda la pila de compost, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, ramas, cortezas y materiales gruesos, es muy importante, ¿ya? También se le puede colocar, si no se tienen ramas así sueltas, se puede colocar acerrín o viruta. Esto también sirve para darle estructura a la materia. Luego tenemos una capa marrón. Después de esta capa de ramas y de cortezas, pues se le puede echar, por ejemplo, tierra. He visto que se le echa tierra normal o común arcillosa, o también encima de estas ramas se le puede echar viruta, de madera sobre todo. Una vez que se le echan estas dos primeras capas, se le echa una capa verde. En esta capa verde es que nosotros aquí tenemos nuestros residuos de cocina, nuestros residuos de poda y todo lo demás. Es importante que estos residuos que nosotros vayamos a tirar en el recipiente que elijamos, los piquemos. Se los pica de la manera más pequeña posible, sobre todo para garantizar que se puedan degradar un poco más rápido, ¿verdad? Para ayudar al proceso. Luego tenemos otra capa marrón después de esta capa verde. Esta capa marrón es deseable
que sea compost maduro, ¿ya? ¿Por qué se le pone compost maduro? Porque esto sirve como una especie de activador que acelera el proceso de compostaje y aporta también a muchos micronutrientes para nuestro producto final. Pero si nosotros no poseemos de compost maduro, pues no se preocupen, nosotros también lo podemos reemplazar por hojas secas o por más viruta, o que diga, o lo que es lo mismo, pues acerrín, o también, por ejemplo, ramitas. Pero lo ideal es que sea compost maduro o tierra de sembrado, ¿ya? Luego se repite el mismo proceso. Tenemos capa verde, luego capa marrón, que es la parte ya compost maduro, otra vez capa verde y un poquito de capa marrón. Y lo mismo hasta llenar el recipiente. Y al final siempre se cubre con una capa marrón de tierra, ¿ya? Entonces, así se arma la pila de compost. Entonces, una vez que ya se tiene esta pila de compost, lo que se va a hacer primero es regarlo con agua. Se lo debe mantener, como dije anteriormente, es importante mantener una humedad óptima. Entonces se lo va a regar y se lo va a dejar allí, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de compost que uno desea hacer y la cantidad de residuos que se están tratando, es importante que se mezcle el compost, ¿ya? Esto es importante porque permite la aireación de la mezcla. Ya vimos anteriormente que la presencia de oxígeno es indispensable para hacer un compost de calidad. Por lo tanto, es indispensable mezclar el compost si se lo tiene en recipiente cerrado. Si se lo tiene en un recipiente ya, por ejemplo, ya son cantidades mucho más grandes de compost que se lo tiene en un jardín, pues, bueno, se lo puede dejar al medio ambiente por periodos más largos. Pero si son, por ejemplo, ya en baldes, sí es necesario que se lo esté mezclando. Lo recomendable es, por ejemplo, mínimo una o dos veces a la semana, ya si se quiere acelerar el proceso. Puede ser una o dos veces a la semana o ya puede ser una o dos veces al mes, pero si se lo ralentizan, pues el proceso va a tardar mucho más. Para poder conservar el calor, como dice aquí, se debe cubrir la pila o tapar el compostador o en este caso el recipiente, ¿ya? Entonces, esto es importante para favorecer que suba la temperatura, sobre todo cuando uno no tiene muchos residuos para compostar, es necesario pues cubrir la mezcla, porque uno mientras más residuos acumule, mientras más residuos tenga, pues va a favorecer mucho el incremento de temperatura. Entonces, esto es importante si no se tienen muchos residuos que compostar. Como ya dije, pues se debe regar la pila periódicamente, sin exagerar. Si se humedece demasiado la pila, pues vamos a ver ya unas recomendaciones para los problemas. Pues se debe agregar más material estructurante. ¿Qué quiere decir esto? Material marrón, acerrín o tierra. Y si se seca demasiado, pues hay que agregarle material verde o agua, como dice acá. Bueno, vemos que al final del proceso del compost, ya les voy a explicar más adelante cómo es el proceso final. Se conviene pues tamizar el compost para quitar cualquier residuo no deseable. Bueno, ¿cuándo sé que el compost está listo? Bueno, vamos a tener en cuenta primero que normalmente se transcurre de 6 a 12 meses para obtener compost maduro. Recuerden que la fase de maduración de compost es una de las fases que más dura y se lo debe dejar madurar en este periodo de tiempo para que se eliminen todos los microorganismos patógenos y se dé tiempo a que los nutrientes que necesita el suelo se formen y no queden en forma de compuestos tóxicos. Entonces esto es importante. ¿Ya? ¿Cómo nosotros reconocemos que el compost ya está listo? Pues bueno, visualmente podemos reconocerlo porque el material ya se ha enfriado y se ha reducido una tercera parte de su volumen original, ¿ya? Entonces uno debe estar controlando visualmente, eso se adquiere ya con la práctica también visualmente cómo sé que está listo el compost. El color tiene que ser marrón oscuro o negro y tiene que tener un olor agradable. Si no tiene un olor agradable, pues esto es señal de que hay problemas en el proceso de compostaje y ya les voy a compartir cómo solucionar este problema. ¿Ya? El aspecto tiene que ser homogéneo, no se deben diferenciar restos orgánicos que falten por compostar y pues tiene que ser ligero y esponjoso. Aquí, por ejemplo, vemos imágenes de cómo debe lucir un compost que ya está maduro y listo para ser usado. Cuando no está listo maduro es, por ejemplo, cuando nosotros encontramos algunos restos orgánicos que faltan por ahí de compostar, algunas ramitas o cosas así.
¿ya? Entonces, si por ejemplo encontramos bastantes restos orgánicos que aún faltan por descomponerse, pues tienen que dejarlo todavía un poco más, seguirlo volteando, mezclando cada 1 o 2 semanas, seguirlo regando y todo lo demás, ¿ya? Entonces, como en todo proceso, siempre se suelen presentar algunos problemas eventuales y cómo atacarlos. Es importante tener en consideración los 3 parámetros anteriormente que yo les mencioné, de temperatura, humedad y aire. Entonces, si hay algún problema con estos 3 tipos de parámetros, bueno, aquí los vemos. Un aspecto, por ejemplo, si hay baja temperatura del material, esto vemos que ralentiza el proceso de compostaje. ¿Por qué puede ser esto? Porque hay poco material, hay poca humedad o hay poca aireación. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos poca aireación, lo que debemos hacer es voltear el material, mezclarlo, para agregarle oxígeno. Cuando nosotros tenemos poca humedad, pues hay que añadirle agua mientras está volteando. Y cuando hay, por ejemplo, si no sabemos exactamente qué es, lo podemos hacer una mezcla de algunas cosas. Podemos incrementar el volumen de material verde, ¿ya? Podemos cubrir para el material, sobre todo cuando hay poco material compostable, ¿ya? Otra causa, por ejemplo, como les mencioné, el olor a podrido. El olor a podrido indica que hay una falta de oxígeno por exceso de humedad. Lo que se debe hacer cuando hay olor a podrido es voltear y mezclar el material otra vez con material marrón, que es acerrín o poda o ramitas, ¿ya? Un truco que se le puede hacer para nosotros, por ejemplo, mantener controlada la humedad de nuestra pila de compost es, por ejemplo, coger un puñado de compost y apretarlo en la mano. En el nivel óptimo de humedad, esta pequeña porción de compost que cogimos tiene que estar un poco compactada. Si nosotros vemos que al apretar el puñado de compost, destila agua, es porque hay demasiada humedad. Entonces tenemos que agregarle material estructurante. Y si por el contrario se forman muchos gránulos, no se compacta o está como arena, significa que pues ya hay muy poca humedad, entonces hay que añadirle más agua. No hay que dejar que se resquebraje, ¿ya? Entonces, básicamente esto, vemos por ejemplo el olor a amoníaco, tenemos que por ejemplo las causas posibles puede ser exceso de nitrógeno. El amoníaco, por favor, es un compuesto que no debe estar presente en el compost porque daña su calidad, entonces es importante que se mezclen componentes más secos y mayor contenido de carbono. Ya vemos que los alimentos con mayor contenido de carbono son el material marrón. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando vemos animales? Pues depende de los animales que se visualicen. Si vemos moscas, pues es porque tienen un exceso de humedad o hay algunos restos de fruta que son demasiado grandes, ¿ya? Entonces, si hay moscas, pues podemos, por ejemplo, mezclar bien el material, otra vez agregándole material marrón, ¿ya? Pero si no hay demasiadas moscas, pues no nos podemos preocupar mucho porque pues contribuye sobre todo la mosca a la descomposición. Cuando hay gusanos, ¿ya? Por lo general estas son larvas de mosca. Entonces lo que hay que hacer es mezclar con material estructurante, y una vez más material marrón. Si hay presencia de roedores, esto es debido a la atracción de algún material. Los roedores por lo general se sienten atraídos por las carnes o por los huesos y todo lo demás. Esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado al seleccionar los materiales de compostar para evitar precisamente que atraigan los roedores. Pero si esto sucede, pues hay que simplemente mezclar bien los materiales, cubrir la pila de compost y esperemos que se solucione con esto. Pero si ven, por ejemplo, otros insectos en nuestra bandeja de compost, pues no hay que preocuparse mucho, ya que recordamos que estos insectos también contribuyen a la descomposición del material. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es beneficioso realizar este tipo de prácticas, sobre todo a nivel doméstico? Pues primero, incrementamos la materia orgánica y microorganismos del suelo. Esto es muy importante para que el suelo sea capaz de proveernos de sus servicios ecosistémicos, ¿ya? Sin los microorganismos, pues el suelo se degrada. También tenemos la reducción de metano producido en los rellenos sanitarios o vertederos municipales. Sobre todo si se aprovechan las miles de toneladas de basura que tiran las ciudades, pues cada año, si los municipios lo aprovecharan,
le digo, se reducirían mucho las emisiones de gases de efecto invernadero. Y nosotros, al ser conscientes de este tipo de reducción de emisiones, haciendo compost en casa, pues también estamos contribuyendo a la reducción de metano. Absorción de carbono, esto es importante. El suelo absorbe, tiene gran capacidad de absorción de carbono, entonces, pero para esto necesita gozar una buena salud. ¿Y cómo el suelo goza de una buena salud? Pues tiene todos los micronutrientes y macronutrientes necesarios. Así como el cuerpo humano, pues el cuerpo humano es saludable, pues sí tiene todos sus nutrientes y está en buena forma. Así mismo el suelo. Entonces, también, otro beneficio, aumenta la porosidad del suelo. De esta manera, se reduce de manera significativa el riesgo de erosión y desertificación. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a repasar un poco qué están haciendo las ciudades a nivel mundial y a nivel local. Un ejemplo que yo encontré interesante es el programa de compostaje de New York City. ¿Ya? Este es un programa municipal que tiene como objetivo, obviamente, la reducción de los desechos orgánicos producidos por los habitantes de esta ciudad. Lo que hacen aquí, por ejemplo, es designar puntos. Estos pequeños puntos que son puntos de recolección, en donde uno va con sus residuos de comida separados. Ellos también dan instrucciones de cómo separar tus residuos. Y hay una especie de vertedero comunitario con algunas canastas, en donde tú depositas tus alimentos que ya están separados. Entonces lo que hacen ellos es recoger esos alimentos y llevarlos a una planta de tratamiento para producir el compost. Y este compost se lo venden pues de regreso a los usuarios o lo utilizan como fertilizante en los parques y en algunos cultivos a nivel local. ¿Ya? Un minuto. Este mismo principio se aplica, por ejemplo, en Latinoamérica. ¿Qué se está haciendo? Pues se está haciendo algunas cosas, he estado investigando, y un caso que me llamó la atención es, por ejemplo, el programa de compostaje que se realiza en el municipio de Andes, en Antioquia, Colombia. Este de aquí es una pequeña comunidad, un pueblo, que se ha propuesto reciclar sus residuos orgánicos. Entonces, el municipio lo que hace es recoger los residuos de los habitantes. Para eso se les ofrece capacitación en cómo separar los residuos orgánicos. Y un grupo o una corporación liderada y sobre todo trabajada por mujeres realizan el proceso de compostaje ya a mediana escala. Al momento están en proceso ya de crecimiento a escala industrial, ya que están adquiriendo maquinaria y mano de obra, pero todavía están realizando, por ejemplo, el proceso de compostaje manual con grandes pilas de compostaje al aire libre. ¿Ya? Ahora, vemos, antes de pasar a los casos que nosotros tenemos aquí a nivel nacional, me gustaría hacer hincapié en esto. Durante la pandemia se ha mostrado una gran alza, mejor dicho, y un mayor interés, sobre todo en la parte de huertos urbanos y reciclaje y de residuos orgánicos. Tanto así que, por ejemplo, la empresa Mercado Libre, que nosotros todos conocemos, ha hecho un análisis de la demanda de productos sustentables en América Latina durante la pandemia. Esta demanda de productos sustentables es una pequeña sección que Mercado Libre ha implementado en algunos países. En Ecuador no está disponible, ya he revisado, en donde se ofertan productos que son sustentables. Esto Mercado Libre mediante algunos parámetros lo controla. Y vemos que, por ejemplo, las huertas y composteras han tenido una demanda del 509%. ¿Ya? Demostrando que hay ya bastante interés por aprender a realizar compost en casa. ¿Ya? Ahora, ¿qué se está haciendo finalmente en Ecuador? Pues bueno, según las estadísticas, un informe, ¿ya? Vemos aquí, por ejemplo, en el marco derecho, estos son los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, el número de cantones que se tiene por regiones y en total a nivel nacional. De este número que vemos, por ejemplo, en azul, vemos una comparativa de cuáles son los cantones que aprovechan parcialmente sus residuos orgánicos. Y vemos, por ejemplo, que en la sierra existe la mayor cantidad de cantones que aprovechan parcialmente estos residuos, seguido del oriente, y bueno, en la costa es una de las regiones en donde más hace falta establecer políticas para poder aprovechar estos residuos orgánicos. Entonces, ¿cómo lo hacen los municipios? Pues bien,
Los municipios, la técnica más utilizada por estos pocos cantones que sí aprovechan sus residuos orgánicos es el compostaje. Entonces vemos que el compostaje pues es una técnica bastante usada a nivel nacional y que está en auge, ¿ya? Otras técnicas, bueno, son unas pequeñas variantes o complementos del compostaje, ¿ya? Pero que no son tan utilizados. Entonces yo encontré algunos ejemplos de programas municipales a nivel nacional y quiero hacer mención de estos dos programas que me parecen bastante interesantes. Uno es llevado a cabo en el Cantón Macas, Morona, Santiago, y ellos tienen un proceso de compostaje por el método Takakura. A ver, este método es un método bastante interesante porque es un método complementario o una extensión del compostaje que se encarga de realizar compost utilizando primero una fase previa de fermentación antes de la fase aeróbica de presencia de oxígeno. Si recuerdan perfectamente en las anteriores diapositivas, yo les había dicho que no se puede compostar comida cocinada, porque tiene condimentos, ¿ya? Bueno, con el método Takakura esto sí se puede hacer, ¿ya? Entonces este es uno de los beneficios de este método, ¿ya? Bueno, y luego después se compost. Este de aquí es llevado a cabo por el gobierno municipal del Cantón de Morona y está operativo desde el 2014. Ahora, otro proyecto es la planta de compostaje de la empresa municipal de Cuenca, ¿ya? Este de aquí es un método de compostaje realizado con lombrices. Las lombrices sirven como aceleradores del proceso de compostaje. Entonces, ellos realizan compostaje con lombrices y también está activo desde el 2002 y este proyecto sirve pues para aprovechar parcialmente los residuos orgánicos que se generan en la ciudad de Cuenca. ¿Okay? Bueno, antes de comenzar vamos a hacer un pequeño juego de Kahoot, así que voy a dejar de compartir